Y ustedes cuando irían en el paciente 50 ya se olvidaron de los datos que obtuvo en el paciente 1, 2, ¿no? Entonces, por eso es importante agrupar y sintetizar esa información. Incluso el semestre pasado revisamos cuáles son los estadísticos o los más bien los gráficos pertinentes para presentar esa información sintetizada, que no es lo mismo un histograma a una gráfica de barras simples, porque una me sirve para variables continuas y la otra me sirve para variables cualitativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que ya sinteticé y agrupé esta información y ya la presenté, ahora sí me voy al análisis posterior, que es la estadística inferencial. La estadística inferencial me va a permitir establecer conclusiones a partir de los resultados que estoy sintetizando en la estadística descriptiva. La estadística descriptiva me va a decir cuántos pacientes fueron gorditos, cuántos pacientes fueron diabéticos, cuántos hipertensos, cuántos presentaron sedentarismo. Eso es la estadística descriptiva. Me va a dar los porcentajes de cada una de esas variables o características que evalúe. Y la estadística inferencial me va a permitir empezar a establecer conclusiones mediante la comparación de esas variables que yo estoy estudiando, ¿sí? Su aplicación en la fase de análisis tiene dos finalidades. La primera, evaluar la variabilidad aleatoria. Si yo estoy comparando dos características entre sí, la característica principal de la estadística inferencial es que me va a permitir evaluar si realmente se asocian esas características o si no lo hacen. Y si esa asociación se debe a que una depende de la otra o si fue por cuestiones del azar, algo aleatorio, por obra del Espíritu Santo. Si eres obeso, eres diabético. Si eres diabético, eres obeso, ¿no? Eso me va a permitir establecer la estadística inferencial. Si realmente se debe esa asociación en que sí son compatibles o se debe a otras cuestiones. Y también me va a permitir controlar los factores de confusión, ¿no? Por ejemplo, ¿esa diabetes realmente se debe a la obesidad o se debe al sedentarismo? ¿O se debe a que tiene antecedentes heredofamiliares? ¿O se debe a que su dieta es alta en carbohidratos, ¿no? No sé, etcétera, etcétera. Entonces, me va a permitir separar cada uno de sus factores y delimitar cuál sí se asocia y cuál no, y solamente está confundiendo, como su nombre lo dice, el resultado de mi estudio, ¿sí? Entonces, para eso me sirve la estadística inferencial principalmente, para evaluar qué tan grande es la asociación y controlar los factores de confusión. Pero antes de empezar de lleno con la estadística inferencial, otra vez a la parte aburrida de la estadística y que siempre insistimos un buen, porque es la parte primordial del análisis crítico, porque recuerden que nosotros estamos teniendo estas clases no para ser estadísticos, tampoco para ser investigadores. Si esto sucede, qué padre, ¿no? Que publiquen y aporten al conocimiento, pero sí nos interesa que sean buenos lectores críticos de la evidencia publicada. Entonces, el primer paso en la lectura crítica de la parte metodológica de un artículo es saber clasificar la variable con la que está trabajando el investigador. Y ya lo saben ustedes de métodos, pero me di cuenta la clase pasada que no lo recuerdan muy bien o que no se lo saben muy bien. Y para esta parte de la estadística inferencial es súper importante. Entonces, ¿quién no estuvo conmigo ni con el doctor Gerardo el semestre pasado? Alce la mano por el chat. A ver, vamos a darle la palabra a Viridiana. Viridiana, ¿cómo clasificas las variables metodológicamente o epidemiológicamente? También así se le conoce la clasificación.
No sé si sean independientes. Perfecto. Muy bien. En dependiente e independiente. Así la clasificamos metodológicamente, ¿se acuerdan? Y en epidemiología clínica, particularmente en el análisis epidemiológico, si nos da tiempo y llegamos a ese punto, lo vamos a ver. Es muy importante saber identificar qué variable es la dependiente y qué variable es la independiente, porque cuando hago mi famosa tabla de contingencia, ¿se acuerdan? Cuando baseo los resultados, tengo que hacerlo de una forma correcta para poder aplicar las fórmulas que vamos a ver, ¿sí? Tiene un orden. Tiene un orden la variable dependiente y la variable independiente. E identificarlo correctamente es fundamental. Pero ya cuando me voy a la parte estadística, cuando ya la epidemiología me dijo si se asocia o no se asocia, ahora vete a la parte estadística. ¿Cómo clasifico esa variable? ¿Quién dice yo? Doc, ¿es cualitativa y cuantitativa? Muy bien, Brenda. Cuantitativa y cualitativa. Y danos un ejemplo de cualitativa continua. Cuantitativa continua. Pues podría ser el número de pacientes con una enfermedad. Esa es cuantitativa discreta. ¿Te acuerdas? Cuantitativa se divide en dos, discreta y continua. Discreta es el ejemplo que Brenda nos dijo, el número de pacientes, porque se expresa en números y son números exactos, números enteros. Y la cuantitativa continua también son números, pero los puedo fraccionar. Entonces, Brenda, dame un ejemplo de continua. Entonces ahí podría ser como el peso de los pacientes. Perfecto. El ejemplo clásico es el peso y la talla. Muy bien. Y ahora, ¿quién me da la clasificación de cualitativa? ¿Quién dice yo? Bueno, ya Brenda, échale de tu ronco pecho. Cualitativa, ¿cómo la clasificamos? Igual era continua y discontinua, doctora. Cualitativa es nominal. Ah, sí. Perfecto. Nominal es cuando no hay un orden jerárquico entre las categorías y puede ser nominal politómica, como nacionalidad, oficio, ¿qué más? Una cualidad, cualquier cualidad que tenga. Que no tiene ningún valor jerárquico, color de cabello, etc. Y la nominal dicotómica es cuando solo tengo dos posibles opciones, como el sexo, ¿no? Hombre o mujer, nada más. Sí, no, presente, ausente. Y la cualitativa ordinal es la que sí me da una jerarquización entre las categorías. El ejemplo clásico es los lugares que ocupa en un puesto de trabajo, ¿no? Obrero, Exacto, ¿no? gerente. En nivel socioeconómico también puede ser una cualitativa ordinal. Los grados de ictericia, una cruz, dos cruces, tres cruces, y bueno, todas las que a ustedes se les ocurran. Muy bien, entonces es importante e insistimos mucho en que sí sepan clasificar la variable porque es el primer paso. Debo de identificar estadísticamente la variable para identificar la prueba estadística que le corresponde, porque estamos en estadística inferencial. Vamos a ver distintas pruebas estadísticas para valorar si se asocian o no las variables que estoy evaluando en mis pacientes y debe haber hay una específica para cada tipo de variable. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, punto número 1 en la estadística inferencial, la muestra. La muestra es con lo que trabajamos en epidemiología clínica, porque la población se queda para epidemiología poblacional. Y recuerden que en un artículo, una N mayúscula representa la población y una N minúscula representa la muestra, ¿sí? Y en términos generales, una muestra se refiere a cualquier conjunto específico de sujetos u observaciones procedentes de una población determinada. Entonces, la muestra debe ser elegida cuidadosamente de una población para que posteriormente, terminando de realizarse ese estudio, esos resultados de la muestra puedan ser compatibles con el resto de la población.
Ese es el objetivo de la epidemiología clínica, hacer predicciones a nivel individual para ser aplicadas a nivel poblacional. Para que sea útil y permita aplicar las técnicas estadísticas que vamos a ver a continuación, se requiere que la muestra tenga un tamaño razonable y que sea representativa de la población de la que procede. Mientras más grande sea esa muestra, mayor representatividad tiene con la población. Lo contrario sucede cuando la muestra es pequeña. Cuando la muestra es pequeña, menos probabilidad hay de que sea representativa de la población. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si yo puedo abarcar más personas, puedo también abarcar más características que pueden ser compatibles con pacientes que no van a participar en el estudio. Y por lo tanto, ese resultado pueda ser aplicado al resto de esos pacientes. Más variables voy a abarcar y más compatible es esa muestra. ¿Qué pasa si la muestra es chiquita? Pues si yo me limito y es muy pequeña, voy a dejar fuera características que presenta la población y que no va a ser compatible ese resultado con el resto de la población, ¿sí se entendió? ¿Sí? Lo voy a dejar fuera porque la muestra es muy chiquita. Entonces, cuando yo quiera compatar esa muestra con el resto de la población va a ser difícil, porque hice o fui tan selectiva que abarqué pocas características que puedan ser compatibles con el resto de la población, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea el tamaño de muestra, más representativa es, más extrapolables son los resultados. ¿De qué depende este tamaño de muestra? Hay fórmulas estadísticas específicas para hacer este cálculo de tamaño de muestra, pero realmente son poco utilizadas porque existen estadísticos especializados en calcular tamaños de muestra que se dedican obviamente a estos procedimientos y entonces tú como investigador lo contratas, te calcula el tamaño de muestra y eso es lo que tienes que reclutar para hacer tu estudio. Habitualmente, como regla general, es esto que ya vimos, que tiene que ser un tamaño razonable para que sea representativo y es que siempre añadimos un 25% adicional al tamaño de muestra para evitar pérdidas durante el estudio y que esto no se vea reflejado al finalizar y aún siga siendo la muestra representativa. Por ejemplo, si hice mi cálculo de tamaño de muestra y resulta que debo incluir 100 pacientes, lo que hago es añadir 25 pacientes más para que en total sean 125 y eso compense las futuras pérdidas que tenga durante mi estudio, porque me pude haber equivocado en una medición, el paciente no puede tener el expediente completo, no acudió a su cita de revisión o por los múltiples factores que pueda hacer que yo pierda el seguimiento de ese paciente y eso pueda amortiguar ese 25% extra, estas pérdidas y que el resultado siga siendo fiable al terminar el estudio, ¿de acuerdo? Estas técnicas para hacer los cálculos de tamaño de muestra son complejas, no vamos a profundizar en esto, como les repetí, les comentaba, ya existen pues profesionales dedicados a este asunto y la mayoría de las investigaciones que se hacen a nivel médico utilizan una muestra por conveniencia. ¿Qué quiere decir? Recluto a los pacientes que tengo a la mano para, pues, revisarlos, llevar a cabo investigación y publicar resultados, ¿no? Cuando se hace un tamaño de muestra, bueno, es porque este tipo de estudio recibió un presupuesto más grande o es mucho más importante este tipo de investigación y entonces pues bueno ya se encargan de contratar estos estadísticos que te hagan tu tamaño de muestra y cumplir con esto. Siempre es bueno hacer tu cálculo de tamaño de muestra, pero bueno, si no es posible,
Entonces reclutamos por conveniencia los pacientes que podamos incluir y costear en el estudio y se realiza. ¿Ok? Pero bueno, es importante saber que como regla general tenemos estas concepciones. Muy bien, entonces, cuando continuamos con esta parte de estadística inferencial y comenzamos a hacer conclusiones al intentar comparar las características que estoy evaluando en mis pacientes, el punto número uno para hacer esto es cuidar la planeación y el desarrollo de esta prueba estadística o de estas pruebas estadísticas para que no se vea modificada el resultado que voy a obtener al hacer esas comparaciones. Es decir, que el diseño que estoy ejecutando es el adecuado y que la prueba estadística que estoy eligiendo es la adecuada para mi variable. Y como ya habíamos dicho, el tamaño de muestra es importante para mantener la estabilidad de los datos y elegir la prueba estadística adecuada. Entonces, cuando comenzamos a revisar cuál es la prueba estadística adecuada para el tipo de investigación que se está ejecutando, debemos de considerar cuál es el objetivo del estudio y cuáles son las hipótesis estadísticas que se está planteando el investigador. En términos generales, una hipótesis se define como una afirmación transitoria que debe ser sometida a prueba. Y la estadística inferencial propone diversos procedimientos para llevar a cabo estas pruebas de hipótesis. Más adelante vamos a ver cuáles son esas pruebas, únicamente las vamos a mencionar, no vamos a realizar ninguna, no vamos a profundizar en ninguna, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan interpretar los resultados. Entonces, el método de las pruebas de hipótesis consiste fundamentalmente en establecer la probabilidad de que sea consecuencia del azar la diferencia existente entre dos comparaciones. Eso es básicamente lo que hacen las hipótesis estadísticas. Valorar la probabilidad de que yo al comparar dos variables o dos características, esa comparación sea consecuencia del azar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuándo sí es consecuencia y cuándo no es consecuencia del azar. Entonces, puedo distinguir varias situaciones en la formulación de mis hipótesis. Puedo comparar lo que estoy observando en la muestra que forma parte de mi estudio contra lo que se observa en la epidemiología poblacional y empezar a comparar mi muestra con la población para establecer conclusiones. O bien, mi muestra la puedo dividir en subgrupos que manifiestan una característica diferente y empezar a comparar esas características entre sí para valorar qué tan similares o diferentes son entre sí, ¿sí? Una vez hechas estas hipótesis, lo que hago es seleccionar la prueba estadística que me va a evaluar esta diferencia o esta asociación entre las comparaciones que estoy haciendo. Y entonces puedo formular dos tipos de hipótesis estadísticas, mutuamente excluyentes. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y les digo que son mutuamente excluyentes porque si no es una, es otra, ¿no? Pero ¿qué dice cada una? La hipótesis nula me dice que los valores que estoy comparando son igualitos, ¿sí? Se comportan de la misma forma en los pacientes que estoy observando. Y esta es la fórmula estadística con la que se representa la hipótesis nula. La población 1 que estoy evaluando o muestra 1 es igual o tiene los mismos resultados que la población número 2 o la muestra número 2. A diferencia de la hipótesis alterna, que esta me dice que los valores que estoy comparando son completamente distintos. El resultado en ambas muestras es distinto. Y entonces se representa con esta fórmula estadística. Y me indica que efectivamente son distintas los resultados de la primera muestra comparados con la segunda muestra. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es lo que debo de comenzar a identificar en los artículos que voy a leer críticamente. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Comparar. ¿Qué está comparando? ¿Sí? ¿Y cuáles son las hipótesis que intenta aceptar o rechazar con la estadística inferencial? Entonces, posterior a estas hipótesis, elijo la prueba estadística adecuada y calculo la probabilidad de que sean diferentes los valores que estoy comparando para ver si acepto o rechazo la hipótesis nula o alterna. ¿Sí? Si la probabilidad de obtener esa diferencia es pequeñita, entonces decimos que esa diferencia es significativa. Que ahorita vamos a ver qué quiere decir eso de significativa ya en términos numéricos para que yo lo entienda, ¿sí? Si esa diferencia es pequeña, entonces es significativa. Si esa diferencia es grande, probablemente no tenga significancia estadística. Dejen que le borre esta parte. Y entonces, antes de comenzar a revisar esto de los resultados estadísticos que me permite determinar si es significativo o no, vamos a retomar esta parte de las hipótesis para que quede claro. Supongamos que existe interés en comparar dos tratamientos, un diurético D y un tratamiento estándar, que es el tratamiento E, para determinar cuál de ellos es el más eficaz en el control de la presión arterial. Para esto voy a diseñar un estudio clínico donde voy a distribuir aleatoriamente 60 pacientes hipertensos en dos grupos, cada uno de los cuales recibe ambos tratamientos. A los 3 meses, el porcentaje de los pacientes a los que les di diurético D tuvieron el 70% control de su presión arterial y el grupo de pacientes que recibieron el tratamiento E, solo el 50% tuvo control de su presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces voy a formular mis dos hipótesis, la nula y la alterna. Pero hasta aquí, hasta este punto, estamos expuestos a la información que nos ofrece la estadística descriptiva. Y a simple vista, que concluyo con este párrafo que acabamos de leer. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? ¿Quién dijo yo? Pues que el tratamiento con el diurético D es más efectivo que el tratamiento estándar E. Exacto. Eso me dice la estadística descriptiva. El tratamiento D es mejor que el tratamiento E. Pero, ¿cómo estás tú segura que realmente el control de la presión arterial de ese 70% de los pacientes fue exclusivamente dado por el diurético D? Y ese 50% solamente fue dado por el tratamiento E. Y no intervinieron otros factores porque pudo haber sido que cuando yo aleatoricé, me equivoqué en la aleatorización o no la hice correctamente o no aleatoricé y en el grupo que recibió el diurético D hay pacientes jóvenes de recién diagnóstico sin comorbilidades. Y por eso es que el diurético D funcionó mejor, a diferencia del grupo que recibió el tratamiento E, donde se fueron ahí más pacientes mayores, con más años de evolución de su hipertensión y con comorbilidades. Y eso los condicionó a que menos porcentaje respondiera adecuadamente al tratamiento. Entonces, por eso es importante echar mano de la estadística inferencial, que me permite hacer comparaciones entre las variables que estoy observando y mediante las pruebas de hipótesis controlar si esa asociación entre el fármaco y el control de la presión arterial realmente se debe al fármaco y no se debe
al azar, a que alguien se aventó una moneda al aire y si cayó cara te fue bien y si te cayó cruz te fue mal. Se debe a otros factores de confusión, como los que ya mencionamos, la edad, las comorbilidades, el tiempo de evolución de la enfermedad, que exclusivamente es gracias al diurético para yo asegurar lo que planteaba Itzel, ¿no? Que realmente el diurético D es mejor en el control de la presión arterial que el tratamiento E. Entonces empiezo a formular mis hipótesis estadísticas. Y entonces, ¿cómo quedaría la hipótesis nula? ¿Quién dijo yo? Estamos haciendo la investigación y estamos redactando la hipótesis nula. ¿Cómo la redacto? A ver, ¿quién dijo yo? Bueno, vamos a hacer un randomize, a ver. Doctora, yo lo quiero contestar. Ver. Pues ahorita nos comentó que la hipótesis nula serían los valores iguales. Entonces sería que el tratamiento con diurético D y el tratamiento estándar E tendrían que tener el mismo porcentaje de efectividad en los pacientes. Entonces sería como 50-50. Exacto, muy bien, perfecto. Esa es la hipótesis nula. Los pacientes que reciben diurético D tienen el mismo control de la presión arterial que los pacientes que reciben el tratamiento E. El mismo, son iguales los tratamientos, no hay diferencia. Y entonces, Fer, ¿cómo quedaría la hipótesis alterna? Pues la hipótesis alterna, pues hasta podría quedar igual que lo mencionó, porque serían pues distintos. Entonces sería que el diurético D tiene un porcentaje del 70 y el tratamiento con el estándar E sería del 50. Podría ser, pero la hipótesis, perdón, la estadística inferencial ya no te reporta los resultados en porcentajes. Ya te da un número específico para tú decidir si el diurético D, si es mejor a diferencia del tratamiento E. Entonces, básicamente sería los pacientes que toman el diurético D tienen mayor eficacia en el control de la presión arterial que los pacientes que toman el tratamiento E, que como dices, correspondería a lo que te está reportando la estadística descriptiva, ¿no? Es lo mismo lo que te está diciendo la estadística descriptiva. Sí son diferentes, sí hay una diferencia en el control de la presión arterial entre ambos tratamientos. Muy bien. Entonces, la estadística inferencial, adelante, Diego. Sí, perdón, doctora. Entonces, en las hipótesis no tenemos que meter cuestiones de porcentajes ni de números, o sea, nada más es como el hecho y ya. Exacto, sí, porque ahorita solamente estamos viendo como la parte general de la estadística inferencial en esta parte de prueba de hipótesis. Si nos da tiempo vamos a ver las medidas en epidemiología, si no las vamos a retomar en las próximas clases, pero en las medidas en epidemiología, ahí sí calculamos un número que te dice es 5 veces más frecuente o es 5 veces más probable que te vaya bien con el diurético que con el tratamiento E. Y después haces la estadística que vamos a ver ahorita, que es la prueba de hipótesis, para ver si es verdad que sí hay 5 veces más probabilidad de que te vaya bien con el diurético D que con el tratamiento E. Pero solamente es mayor o menor eficacia, dependiendo el resultado que obtengas en la prueba. No es como tal un porcentaje. El porcentaje ya te lo da la estadística descriptiva. Te está agrupando, te está diciendo qué porcentaje de la muestra tuvo tal característica. Lo que te hace la estadística inferencial es demostrarte si es real ese porcentaje que salió a favor del diurético D en comparación con el tratamiento E. ¿Sí me explico? Sí, doctora, gracias. Entonces, para poder aceptar o rechazar estas hipótesis estadísticas, evaluamos la significancia estadística. Y esta significancia estadística
es una afirmación específica respecto a qué tan probable es que algo se deba al azar, lo que vimos ahorita, ¿no? Esa comparación que estoy haciendo, ¿qué probabilidad hay de que se deba al azar o que realmente se deba al tratamiento? ¿Sí? Y esa probabilidad se representa por medio de los valores P, que el semestre pasado, cuando estábamos en estadística descriptiva, más o menos lo mencionamos. ¿Qué es un valor P? ¿Cuánto vale? ¿Qué quiere decir? Más o menos, ¿no? Entonces, utilizamos ahora sí ese valor para decidir si realmente esa asociación o esa diferencia se debe o es explicada por el azar, ¿sí? Mientras mayor sea ese valor P, mientras mayor sea ese valor P, la probabilidad de que esa asociación se deba al azar es alta. Por lo tanto, el grado de relevancia clínica es bajo. No hay significancia estadística. Lo contrario sucede. Si ese valor de P o esa probabilidad es baja, la probabilidad de que sea explicada por el azar, pues es baja, ¿no? No se debe a que por obra del Espíritu Santo le fue mejor a ese paciente con el diurético, ni se debe a que ese paciente era más joven, ni se debe a que ese paciente no tenía comorbilidades. Realmente se debe a que el diurético es eficaz. Por lo tanto, tiene mayor significancia estadística. Es decir, tiene mayor relevancia clínica para ti, ¿sí? Es estadísticamente significativo en tu práctica clínica ese resultado, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si las P's son grandotas, son números grandes, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las comparaciones que estás haciendo. Entonces, las comparaciones son iguales. Si las P's son chiquitas, sí hay diferencias estadísticamente significativas, es estadísticamente significativo, como lo vimos aquí, las comparaciones que estás haciendo. Entonces, sí son diferentes los fármacos. Entonces, si la P es chiquita, ¿qué hipótesis vas a aceptar? ¿La nula? Aceptas la hipótesis alterna. Recuerda que la hipótesis alterna te dice que hay diferencias entre las comparaciones. Y esas diferencias dijimos que son estadísticamente significativas. Si hay diferencia, eso es relevante para ti, porque el diurético sí difiere al tratamiento E, por ejemplo, ¿sí? Entonces rechazas la hipótesis alterna, perdón, rechazas la hipótesis nula. Lo contrario sucede, si las P's son grandes, ¿qué hipótesis aceptas? La hipótesis nula. Aceptas la hipótesis nula, porque no hay diferencias estadísticamente significativas entre tus comparaciones. Son iguales los tratamientos, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, para entender un poquito más esto, porque a lo mejor ahorita ya está a punto de explotar su cabeza, vamos a ver cuál es ese valor y de dónde surge para entenderlo mejor. El valor P, que es la probabilidad de que esa asociación o esa comparación sea explicada por el azar, internacionalmente se ha fijado en un valor igual o menor a 0.05. Entonces, eso quiere decir que P's mayores a 0.05 no son
estadísticamente significativas. Y como la probabilidad es grande, hay mayor probabilidad de que esa comparación sea dada por el azar, a diferencia de una P menor, donde esa comparación no está dada por el azar o la probabilidad es muy baja. Por eso es más relevante o significativo su resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando las P son iguales o menores a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis, como ya lo dijimos, alterna. Si la P es mayor a 0.05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. ¿De dónde sale eso para entender y regresar al ejemplo del tratamiento antihipertensivo? Bueno, ¿se acuerdan que esta es la campana de Gauss? La vimos el semestre pasado. Y dijimos que una característica muy importante de la campana de Gauss es que la puedo construir con variables de tipo. ¿De qué tipo la puedo construir? Cuantitativos. Cuantitativas continuas, ¿no? Variables cuantitativas continuas. ¿Qué otra característica tiene? Que hay una curva y una abscisa y que la curva y la abscisa jamás se tocan, por lo tanto es asintótica. Tengo valores infinitos positivos a la derecha y valores infinitos negativos a la izquierda. Y en el eje horizontal esos valores son llamados valores Z. Cuando son números enteros son las famosas desviaciones estándar. Entonces, tengo desviaciones positivas hacia la derecha y desviaciones negativas hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, también dijimos que todos los pacientes que se incluyen en el estudio están representados bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva es igual al 100% de los pacientes. Que si lo paso a unidades, el área bajo la curva es igual a una unidad. ¿Se acuerdan? Y que como es simétrica, la media o promedio que se encuentra en el centro la parte a la mitad. Y si lo aparto a la mitad, tengo a un 50% de un lado o 0.5 y del otro lado el otro 50% complementario o el otro 0.5. Si me quiero ir a el por qué existen en el eje horizontal las desviaciones estándares para conocer el área que está marcada bajo la curva a esas desviaciones estándar. Entonces, a más o menos una desviación estándar, estoy abarcando al 68.26% de toda la muestra analizada. Y en las colitas tengo de un lado un 15.87 y del otro lado voy a tener igual a un 15.87, que si lo sumo 15 más 68 más otros 15 me da ese 100%. Siempre son complementarias las áreas bajo la curva. Y esto lo vimos con una finalidad. Vimos el tema de normalidad y anormalidad. Dijimos que para fijar límites de normalidad, usualmente nos vamos a más o menos 2 desviaciones estándar, ¿se acuerdan? Porque ahí se está representando al 95.4% de la muestra analizada. Mientras más población se represente, más confianza y certeza tengo en los resultados. Entonces, hay a más o menos 2 desviaciones estándar, se fijan los rangos de normalidad. Es lo que usualmente estoy viendo que se presenta en la muestra que estoy analizando. Y que fuera de estos rangos tengo la parte anormal, lo que es infrecuente, ¿sí? Pero la estadística es más exigente. Entonces, la estadística me dice que a más o menos 2 desviaciones estándar se representa al 95.4%. Y no quiero ese 0.4, quiero que lo elimine.
Entonces, ¿se acuerdan que el semestre pasado dijimos que hay un valor Z llamado valor Z alfa o valor Z crítico, que es 1.96? A más menos 1.96, ahí sí se está representando exactamente al 95% de la muestra. Y es lo que te dice la estadística. Ahí, muy bien, justo ahí. Eso es lo que tiene que representar la medida que me estás ofreciendo. Y solamente te voy a dar chance de equivocarte en las colitas que se salen fuera de este valor Z alfa. De un lado tengo 0.0250 y del otro lado tengo 0.0250. Si yo sumo esto más esto, me da 0.05, que es la famosa P. Es la probabilidad de que ese resultado sea explicado por el azar, ¿sí? Que es esto. Este resultado es explicado por el azar y este resultado es explicado por el azar. Solamente te voy a dar chance de que esos datos sean explicados por el azar, porque el resto de los datos, el 95%, debe ser explicado por la variable que me estás escribiendo. En este caso, el diurético D explica ese 95% de los casos controlados hipertensamente, ¿no? Y solamente un 5%, que si yo lo paso a términos de porcentaje, puede ser explicado por el azar. O puede ser explicado por alguno de los factores que ya revisamos, o pude haber cometido errores en la medición, ¿sí? Por eso, mientras más chiquitas sean esas P's, menor área va a haber en estas colitas, menor intervención va a haber por el azar, mayor grado de confianza voy a tener. Y entonces ese resultado va a ser más estadísticamente significativo, va a tener mayor relevancia clínica. ¿De acuerdo? ¿Sí se va entendiendo un poquito esto, chicos? Para que estoy haciendo el estudio y ya estoy comparando el diurético D contra el tratamiento E, ¿no? Para demostrar si uno es más eficaz que el otro o son iguales, ¿sí? Hice mi prueba estadística y la P fue de 0.3. ¿Qué probabilidad de que ese resultado sea explicado por el azar existe? Sería una probabilidad alta, ¿no? Entonces, ¿es estadísticamente significativo o no ese resultado? Sí, No, sí, sí, es No. estadísticamente. No, doctora. ¿Quién dice no? A ver, ¿quién dijo no? No es Una- significativo porque rechaza la hipótesis alterna y se queda más con la hipótesis nula. Exacto. No es estadísticamente significativo porque esa P no me permite rechazar la hipótesis nula. Entonces, como no la rechazo, quiero decir que el resultado final fue que esos tratamientos son iguales o distintos. Iguales. Son iguales, ¿sí? Tienen la misma eficacia en el control de la presión arterial, ¿sí? Da lo mismo si el paciente hipertenso se toma el diurético D o se toma el tratamiento E. Al final, le va a ir exactamente lo mismo, va a tener el mismo control de la presión arterial. ¿Por qué en un grupo
hubo mayor control, bueno, porque incluimos ahí varios factores de confusión que condicionaron que se viera más alto el resultado en el grupo con el diurético D, pero al controlar esos factores de confusión, el resultado de la estadística inferencial me permite rechazar la hipótesis alterna, quedarme con la hipótesis nula y demostrar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre mis dos tratamientos, que son iguales, ¿sí? Iguales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que ese 70% que yo obtuve en la estadística descriptiva sea explicado por el azar o por cualquier otro factor, ¿de cuánto fue? Si yo lo traduzco esto a porcentaje, ¿de cuánto fue? Del 30%. Del 30%. Entonces, ya estoy más o menos aquí. ¿Sí se dan cuenta? El grado o la probabilidad de que ese resultado que me dio la estadística descriptiva de que le fue mejor al paciente con el diurético D está explicado por el azar o por cualquier otro factor que mencionamos al inicio o porque me equivoqué en las mediciones de la presión arterial, ¿sí? Y solamente un 70% que se queda aquí adentro de esos pacientes pudieron haber sido beneficiados por el diurético. Pero la P te dice que no hay diferencias estadísticamente significativas y por lo tanto rechazas la hipótesis alterna. ¿Sí se va entendiendo? Ahora vamos a cambiar el escenario, ¿no? Ahora volví a realizar mi estudio con otro tipo de pacientes, tuve mayor control en la selección de los pacientes, establecí rangos de edad, establecí comorbilidades, establecí varios factores que no hice en el estudio anterior. Vuelvo a hacer el estudio y casualmente los pacientes que les di diurético D, el 70% tuvo control y los que recibieron el tratamiento E, el 50% tuvo control. Igual. Hice mi prueba de hipótesis y ahora el valor de la P fue igual a 0.01. ¿Hay diferencias estadísticamente significativas entre mis dos tratamientos? Sí. Sí, estadísticamente sí. Exacto, sí hay diferencias. Entonces, acepto la hipótesis La alterna. alterna. Si hay diferencias estadísticamente significativas entre mis dos tratamientos, acepto la hipótesis alterna, rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la estadística descriptiva me dijo que el 70% de los pacientes salieron beneficiados con el control de la presión arterial con el diurético. Y la probabilidad de que ese resultado sea explicado por el azar o por otro factor de confusión, ¿de cuánto es? Del 1%, ¿no? Del 1%. Entonces, ya me encuentro hasta acá. Solamente pude equivocarme o tuve error en estos pacientes que son muy poquitos, solo el 1%. Pero en el 95% de los pacientes que consumieron diurético D, sí hubo control de la presión arterial. ¿Sí se entiende? ¿Más o menos o más o menos? No, sí, doctora. Entiende. Le digo que hasta más, ¿Ok? más del 95. Perdón, el 99. Tiene Ujú. que ser el 99%, ¿sí? Porque dijimos que todo es porcentualmente complementario. Si tengo 1%, aquí tengo 0.005 y aquí 0.005, que si lo sumo es ese 1%. Adentro tengo un 99%, ¿no? De pacientes que sí tuvieron control de la presión arterial gracias al diurético y que no se debe
a cuestiones del azar o esa asociación no está explicada por el azar y no está explicada por algún otro factor. Es exclusivamente del diurético D. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí se entiende, chicos? Sí, Sí, doctora. 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 Perfecto. Entonces, es importante esto de las P's. ¿Por qué? Porque cuando yo esté revisando el análisis estadístico, además de saber clasificar el tipo de variable con la que está trabajando el investigador, eso me permite identificar qué prueba estadística le corresponde a esa variable. Y el resultado de esa prueba estadística yo lo voy a tener que interpretar, ¿sí? Y entonces aquí en China siempre se publican las P's en los artículos. Quizá ustedes cuando ya han revisado sus artículos se han dado cuenta de que existen estas P. Si no lo han hecho intencionalmente, vayan a buscarlas para que ustedes se den cuenta cómo se reportan y poder interpretarlas. ¿Sí? Muy bien, entonces, esta es otra curva, nada más para ubicar las hipótesis. Aquí está más o menos 1.96. Todo lo que cae dentro de esta área corresponde a la hipótesis nula y todo lo que sale fuera de esta área corresponde a la hipótesis alterna, ¿sí? Entonces, mientras más chiquito esté ese valor P, aquí está el valor P, aquí es 0.05. Mientras más se recorra a la izquierda, pues más chiquito va a ir siendo, ¿no? 0.001, 0. Y así sucesivamente. Más diferencias estadísticamente significativas voy a tener y por lo tanto voy a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Pero si cae dentro de este 1.96, entonces va a ser más grande mi valor P, 0.07, 0.3, 0.6, etcétera. Entonces voy a tener que aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. ¿Sí? Lo que ya revisamos ahorita. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, doctora, todo bien. Ok. Para acompañar a el valor P y todas las medidas que reportamos en los artículos, siempre es indispensable hacerlo con el intervalo de confianza. El intervalo de confianza me permite conocer qué tan confiable es ese resultado para yo poder aplicarlo al resto de la población, porque recuerden que en epidemiología clínica trabajamos con muestras y lo que nos importa es extrapolar ese resultado de la muestra a la población. Entonces, para saber si realmente es compatible, empleo el intervalo de confianza para asegurarme qué tan confiable es que ese resultado pueda presentarse en otras muestras que pertenecen a esa población. Además, me permite estimar la variabilidad que tiene el resultado en el 95% de la población, es decir, un intervalo es un rango, tiene un número inferior y un número superior, ¿sí? Y yo voy a calcular ese intervalo de confianza para todas las medidas que estoy reportando en el estudio. Por ejemplo, si estoy hablando de pesos y estoy calculando el promedio, supongamos que calculé el promedio de un grupo de pacientes, de 20 pacientes, y fue de 70 kilogramos. A ese promedio le voy a calcular su respectivo intervalo de confianza y voy a obtener un número inferior que va a ser 60 kilogramos y un número superior que va a ser 80 kilogramos. ¿Sí? Entonces me va a permitir el intervalo de confianza valorar qué tan variable o cuánta variabilidad tiene ese promedio entre el rango inferior y el rango superior que representa a la población. Porque como les decía, el intervalo de confianza me permite saber qué tan extrapolable es ese promedio al resto de la población. ¿Sí? Para calcular el intervalo de confianza, se ha fijado por consenso
que se haga un 95%. Mínimo, todos los intervalos de confianza deben ser calculados al 95%. ¿Por qué? Porque la confianza de esa medida debe estar representada mínimo en el 95% de los datos analizados. Por eso se calcula a más menos 2 desviaciones estándar, donde tenemos al 95% de los datos representados. ¿Puedo calcular intervalos de confianza más grandes? Sí. Puede ser al 96, al 97, al 98, al 99, sí. Porque esto también me permite extenderme y representar más población. Si me voy a un 99%, esa confianza va a aumentar, va a ser de un 99%. Lo que sí no se puede hacer es calcular intervalos más pequeños. Mínimo tienen que ser al 95%. Nunca van a encontrarse en la literatura intervalos del 100%. No. ¿Por qué? Porque dijimos que la curva es asintótica. Nunca se toca la campana con la abscisa. Entonces, nunca voy a representar al 100% de la población. Siempre va a haber alguien que presente una variable o una característica distinta que no pueda ser abarcado por esa medida o no sea representado por esa medida, ¿sí? Porque precisamente esa característica tiene la curva, que es asintótica. Hay incluso intervalos del 99.99 o 999 o 9900 hasta infinito, pero nunca llega al 100%, ¿sí? Mínimo, repito, debe ser al 95%. Entonces, cuando yo calculo una medida, como es el caso del promedio, y le calculo su respectivo intervalo de confianza, puedo decir que esa medida que obtuve de esos 20 pacientes que analicé, si yo la mando a la población o la quiero aplicar a la población, en el 95% de la población o en el 95% de los mexicanos, el promedio del peso va a ir de 60 a 80 kilogramos. Eso les dice el intervalo de confianza. Por eso siempre todas las medidas de los artículos deben ir acompañadas con su intervalo de confianza para saber el rango en el que esa medida en el 95% de todos los mexicanos se puede manifestar, que sería del límite superior, perdón, del límite inferior al límite superior. La característica que tiene un intervalo de confianza es verificar, o lo que ustedes tienen que verificar, es que la medida para la cual se le calcula sí se incluye en el intervalo, sí entre en el intervalo. En este caso así es, el 70 entra entre 60 y 80, ¿sí? Entonces sí corresponde y el nivel de confianza es alto, de un 95%. ¿Sí? Confío que efectivamente esa medida se puede representar en el 95% de los mexicanos. ¿Sí? Ok. Y bueno, otra regla general de los intervalos de confianza, además de saber que la medida que estoy calculando entra en ese intervalo, es su amplitud. Mientras más grande sea la muestra, más pequeño va a ser el intervalo. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo, como ya lo mencionamos, más características de la población que cuando yo lo extrapolo va a obtener el mismo resultado. Entonces, podemos decir que si mi muestra es grande en estos pacientes, el intervalo de confianza para un promedio de peso de 70 kilogramos puede ir de 60 a 80. Es angosto, ¿sí? Porque estoy incluyendo muchos pacientes con muchas características que van a ser compatibles. Pero si mi muestra es pequeña, el intervalo tiende a ser muy amplio. Entonces, puedo tener intervalos que van de 30 kilogramos a 110 kilogramos. A pesar de que se incluye esa medida en mi intervalo, es muy amplio porque la muestra fue muy pequeña. Entonces, no va a ser tan compatible con el resto de la población esa medida o puede estar muy amplia en cuanto a su rango. Puedo tener pacientes que pesen de 30 hasta 110 kilos. Pacientes que tienen otras variables que yo no consideré
en el tamaño de la muestra porque fue muy pequeña. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, como característica general, si los intervalos son angostos, es más confianza la que hay porque el tamaño de muestra es más grande y estoy representando a más población y puede ser más extrapolable. Si el intervalo es amplio, el grado de confianza es menor porque la extrapolación puede ser muy variable. ¿Sí? Ok, muy bien, chicos. ¿Dudas hasta aquí? Otra forma, aparte de decir que en el 95% de los mexicanos el peso puede ir de 60 a 80 kilogramos cuando estoy hablando de intervalos de confianza, puedo decir también que si yo repito 100 veces el estudio, el 95% de las veces que yo lo haga en diferentes muestras de la población, el promedio va a ir entre 60, perdón, y 80 kilogramos, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo, pero es otra forma en la que ustedes pueden encontrar la interpretación del intervalo. Si lo repetimos 100 veces en diferentes muestras, el 95% de las veces el promedio va a encontrarse entre el rango inferior y el rango superior del intervalo, ¿sí? ¿Dudas, chicos? Ok, y esta es una tablita que ustedes van a encontrar en los archivos que están de apoyo en esta semana para ver qué prueba estadística es la más pertinente para el tipo de variable con la que van a trabajar o más bien con la que está trabajando el investigador. Por eso les decíamos que es importante clasificar el tipo de variable. Si es una variable cuantitativa y el objetivo de la investigación es demostrar diferencia entre dos tratamientos, lo ideal es hacer una t-de-student. Si la variable es cualitativa ordinal y lo que quiere hacer es mostrar la relación entre dos grupos, entonces tengo que hacer un Spearman. Si la variable es cualitativa dicotómica y quiero demostrar diferencia, tengo que hacer una G cuadrada. Pero si quiero demostrar relación, entonces hago un coeficiente de pi. Por eso es importante clasificar la variable. Les decía, no vamos a realizar estas pruebas estadísticas porque los paquetes estadísticos que en la actualidad utilizamos para este análisis lo hacen y te dan el resultado. Pero lo que sí hacen todos los artículos es que el resultado que obtienen de cada prueba estadística lo transforman a valores P. Es decir, hay una tabla para cada prueba estadística que te permite transformar su resultado a valor P. Por ejemplo, una t-de-student de 3, en sus tablas, para transformar a valor P, el valor P de 3 equivale a 0.03. Entonces, yo no sé interpretar una t-de-student de 3, pero sí sé interpretar un valor P equivalente a ese 3 de 0.03. Y entonces, si el resultado que me está reportando el artículo de la t-de-student me lo da en valor P, que así siempre se debe de publicar, por eso puedo utilizar información de otros países porque esto está estandarizado, sé que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, porque ese es el objetivo del estudio, demostrar diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. ¿Sí? Si una G cuadrada de 5 la transformo a valor P, su valor P es de 0.3. Entonces, yo no sé interpretar este 5, pero sí sé interpretar este 0.3. Y entonces, si el resultado fue 0.3 y el objetivo del estudio era demostrar diferencias, entonces puedo decir que no hay diferencias estadísticamente significativas entre esos dos grupos. ¿Sí? ¿Ok? Y lo mismo sucede para las demás. ¿Sí?
tengo que, más bien el artículo tiene que transformar el valor de su prueba estadística en valores P para yo poder interpretarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, doctora. Algo del valor P de los intervalos de confianza. Esta tabla la tienen en la plataforma, en el artículo precisamente así se llama, pertinencia de la prueba estadística, y siempre hay que tenerla presente cuando estemos ya trabajando con los artículos, porque las guías de lectura crítica les piden verificar si la prueba estadística con la que está analizando los datos el investigador es la correcta. Y se los juro que hay artículos con los cuales nos hemos topado que utilizan una prueba errónea. Y entonces el resultado a lo mejor le sale positivo con una G cuadrada, pero es una variable cuantitativa y debió haber usado una t-de-student. Y con la t-de-student ya no sale estadísticamente significativo. Por eso es importante revisar el tipo de variable y el tipo de prueba estadística que es pertinente. ¿Ok? ¿Quisiera usted agregar algo, doctor? ¿Vale? ¿Iba a comentar algo? No, digo, exactamente, es lo que les iba a decir de esa tablita es muy importante, porque esa tablita también, o sea, nos va a ayudar y exactamente en la actividad que van a tener, esa tablita les va a ayudar para poder responder. La actividad es muy sencilla. Es para que ustedes aprendan, ¿sí me entienden? Y la tengan siempre utilizándola para que no se les olvide cuando lean ya sus artículos en forma crítica, para que no se les olvide y si les olvida, bueno, pues van de nuevo a la tabla, ¿qué problema hay? O sea, para eso la tienen. Claro, no somos ni super sabios ni nada, no tenemos memoria y qué, idiática, ¿cómo se llama? ¿Fotográfica? Fotográfica, ¿no? No la tenemos. ¿Sí? Eso sería ser genio, y el genio no estudia en UNAM, estudiamos nomás los promedios. ¿Sí? Pero ¿qué creen? Los genios no terminan una carrera. Pueden ser muchos genios y se pueden ir a millonarios. ¿Cuántos? Está, ¿cómo se llama este? Bill Gates. Estaba el del Apple. ¿Sí? Todos ¿cuántos fueran? Hablo con la mano, ¿no? Multimillonarios. ¿Y los demás genios dónde están? Aquí en ¿Dónde esta. están, Brenda? No es cierto. ¿Dónde están los genios, Brenda? ¿Cómo que dónde están, Doc? Pues sí, ¿dónde están? Están en un psiquiátrico, hija. Están en un psiquiátrico. El que termina la carrera de medicina es el estudiante promedio. ¿Sí? El estudiante promedio es el que va terminando. El que entra entre el 8 y el 9 jalando entre su promedio. Ahí andan. ¿Sí? Son los que terminan la carrera y son los que realmente hacen lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer nuestra labor social o labor servicial. En serio, es en serio. Sí. Ok, pero bueno. Pues yo creo que sí, hasta aquí, porque ya su cabeza no da para más. Y eso que no le pusimos las fórmulas estadísticas. Es la más cañón. No es, esto es como ahorita que tenemos la oportunidad de pues revisarlo, nos detenemos un poco quizá en la curva para entender dónde sale la P y a lo mejor así sea más fácil entender cuándo es hipótesis alterna, cuándo es hipótesis nula, cuándo hay diferencias estadísticamente significativas, cuándo no las hay. Entonces, ya lo que está en plataforma es solo, pues,
juegos que les ponemos para reforzar quizá algunos conceptos, y lo que vamos a ver las siguientes sesiones ya es con el artículo, revisar si tiene diferencias estadísticamente significativas, si no, si es relevancia clínica para ustedes, si no la hay. Entonces, no, el objetivo no es hacerlos estadísticos. Sé que a lo mejor es tedioso, sé que a lo mejor nos confundimos o no le vamos entendiendo y después a lo mejor le agarramos algo, pero pero esta parte es útil, aunque se vea de esta forma, porque ustedes están acostumbrados o estábamos acostumbrados a saltarnos los gráficos y las tablas, donde precisamente se reportan y se registran estas famosas P's. Entonces, el contenido teórico o escrito, más bien dicho, el contenido escrito, redactado, es más tedioso y a veces lo leemos y no lo entendemos. Entonces, para hacer más ágil la lectura crítica y decidir si le sirve o no le sirve el artículo, a veces es más sencillo irnos a las gráficas y ver las P's. Fue estadísticamente significativo, sí me sirve el tratamiento, sí, el tratamiento sí fue más eficaz. Y entonces ya me quedo ese artículo y lo aplico. Me voy a la P y resultó que es muy grande. Bueno, no hubo diferencia estadísticamente significativa, da lo mismo si le doy el tratamiento o no se lo doy a mi paciente, va a tener los mismos efectos o los mismos beneficios. Y es importante también eso a corto plazo, porque les va a ayudar a agilizar ese proceso de lectura crítica, que es lo que estamos fomentando en la materia. A mediano plazo, pues incluso estas actividades de estadística, poco conocimiento de estadística que abordamos tanto el semestre pasado como este semestre, les va a ayudar a sintetizar la información cuando los manden a su servicio social y entregar sus reportes de comunidad para que los liberen. Si se van a plazas de vinculación, les piden protocolos de investigación, les piden incluso que publiquen artículos. Entonces ya va a ser mucho más fácil por lo menos saber de dónde sacar la información y entenderle, irle agarrando la onda. Y obviamente a largo plazo todos se van a ir a una especialidad. Entonces les piden sus tesis para liberarlos también. Entonces eso pues ya es una ventaja, ¿no? Esta parte de las P's es lo de ahora, ¿no? Y a lo mejor ustedes, ya que han entrado ahorita a congresos en línea o que ven que sus residentes están explicando un artículo y les mencionan estos valores, pues bueno, ahora ya los entienden, ya van a saber interpretar qué es esa famosa P, que es muy útil, ¿no? Y es con lo que ahora, no es lo mismo que yo le diga, pues le va a ir más o menos, señora, a que le diga, hay un 60% de probabilidad de que sí funcione el tratamiento en usted porque tiene estas características. Entonces, ya con datos sólidos, con datos estadísticos, ya es mucho más creíble, ¿no? Y también para el paciente que se adhiera al tratamiento, o sea, tiene más ventajas, ¿no? Ya la comunicación es diferente y tenemos nosotros más herramientas para demostrarle al paciente y demostrar también, pues a los colegas o aportar a la investigación este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esto en plataforma se quedan 2 artículos que están súper cortitos, uno es de 2 páginas, otro es de 3 páginas, en el cual se incluye esta tablita y se queda una actividad H5P a realizar. Aún continuamos con este tema, pero ya con la parte epidemiológica, el análisis epidemiológico, que vamos a ver como dentro de 2 semanas. Pero, pues bueno, ya por lo menos tenemos esta breve introducción. Terminamos por hoy esta sesión. Para mi grupo apenas voy a habilitar esas actividades porque hicimos algunos ajustes. Yo también. Exacto, el doctor y yo estamos haciendo algunos ajustes. Entonces lo vamos a habilitar en 5 minutos, ya está listo. Y está sencillísima la actividad, solo hay una y concluimos con este tema esta semana. La próxima semana no estamos aún seguros en la organización. De todas formas, pues bueno, siempre les avisamos por lo menos con un día de anticipación si nos vamos a ver o no nos vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, algo que quisieran comentar, chicos? No, Doc. Perfecto. La actividad está desarrollada
para que ustedes exactamente entiendan bien las definiciones que se acaban de dar, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, yo puedo hacerlas todas las veces que yo quiera, ¿sí? Y ayudado con el material que está ahí de apoyo. ¿Sí? Ahí está el material de apoyo. Obviamente tienen que leer el material de apoyo y es, como dicen, responder. Ok, la tuve mal. Bueno, la vuelvo a hacer, vuelvo a leer de nuevo y digo, bueno, así será esta. Así ya me la sé. Ya sé cuál es, ya sé qué prueba es la que te necesito. Punto. Ya, es bien sencillo. Me pueden hacer todas las veces que quieran hasta que ya les salga bien. Y el chiste es de que aprendan, ¿sí? Aprendan exactamente. Y si ya después, bueno, oiga, se me olvidó, bueno, ahí está la tablita de nuevo. La tablita va a estar siempre con ustedes, ¿sí? Y lamentablemente el tiempo, como no podemos dar mucho más tiempo, y no porque no queramos, sino porque no lo No, pues dicta. podemos, pero De también poder, sí. todos estamos ya explotándonos de la cabeza con la estadística. Exacto. Claro que viene, o sea, por nuestro tiempo corto, lo vamos a incluir exactamente en otro tema. Y vamos a ver ahorita si puede ser la semana que entra o si no en 2 semanas. Pero realmente lo que falta de medidas estadísticas epidemiológicas realmente es muy sencillo, ¿sí? Y es muy rápido. Pero como dijo la doctora, o sea, me gustaría explicarles primero esto bien y ya después lo demás lo podemos meter en cualquier tema que tengamos en forma sincrónica. ¿Sí? Eso no se preocupen. Va que va. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, ya está habilitada la plataforma. 5 minutitos y ya quedó. Sí, también. Cuídense. Gracias, doctora, igualmente. Adiós.